Me acuerdo con una claridad cruel del sonido del reloj en la sala de espera del hospital. Cada tic-tac era como un martillazo en mi pecho, y aún así, nada me preparó para las palabras que salieron de la boca del doctor Hernández. Adriana, encontramos células malignas. Es cáncer. Lo dijo sin adornos, sin pausas, como si me hablara del clima en Mérida. Yo me quedé inmóvil, con las manos heladas y la garganta cerrada. Afuera, el sol ardía como siempre en Yucatán, pero dentro de mí todo se apagó. No lloré en ese instante. Lo raro es que me reí. Una carcajada seca, nerviosa, absurda. El doctor me miró con esa mezcla de compasión y distancia profesional que tanto odio. Me dio papeles, citas, opciones de tratamiento. Yo no entendía nada. Solo escuchaba un eco: es cáncer, es cáncer, es cáncer. Esa tarde volví a casa en silencio. Las calles coloniales de Mérida seguían llenas de colores, de turistas, de vida. Pero yo las miraba como si fueran un escenario falso, una obra que ya no me pertenecía. Toqué mi cabello canoso frente al espejo, acaricié mis arrugas. 50 años, pensé. ¿Así termina todo? Esa noche no dormí. Abrí cajas viejas, cartas guardadas, fotos amarillentas. Me vi en cada imagen: Adriana la hija obediente, Adriana la esposa resignada, Adriana la madre agotada, Adriana la trabajadora que nunca dijo que no y ahora. ¿Adriana la enferma terminal? No. Algo dentro de mí gritaba que no. Pasé horas caminando por la sala hasta que llegó un momento brutal de claridad. Si me quedaban meses o años, no iba a gastarlos obedeciendo horarios, firmando reportes o escondiéndome detrás de rutinas vacías. Quería salir. Quería encontrar algo, aunque no supiera qué. A la mañana siguiente, cuando mi jefe me llamó para preguntar por un proyecto pendiente, lo interrumpí. No vuelvo a la oficina. Se hizo un silencio largo. Luego escuché su incredulidad. ¿Cómo que no vuelves? Adriana, ¿estás bien? Y respondí con la voz más firme que tuve en años. Estoy viva. Y quiero seguir estándolo. Colgué. Lloré como nunca. Pero dentro de mí, algo se encendió. Guardé lo esencial en una mochila: un cuaderno, unas fotos, un vestido ligero y el collar de jade que me regaló mi madre. Abrí la puerta y sentí el aire caliente en mi rostro. No tenía destino fijo, solo sabía que tenía que moverme. En la terminal de autobuses, compré un boleto sin pensarlo demasiado. El chofer anunció: salida hacia Valladolid. Subí. Me senté junto a la ventana. Y cuando el motor arrancó, sentí que estaba dejando atrás no solo Mérida, sino a la mujer que fui. La carretera se abrió frente a mí como una promesa. Vi pasar los campos verdes, los cenotes ocultos, las nubes pesadas que amenazaban lluvia. El olor a tierra mojada, el canto de los pájaros, el viento cálido que se colaba por la ventana, todo tenía un sabor distinto, más intenso, como si la vida supiera que me estaba despidiendo y quería mostrarme su rostro más hermoso. En mi cuaderno escribí las primeras líneas de lo que se volvería mi diario de viaje. Hoy dejé todo. Hoy no soy paciente, ni trabajadora, ni víctima. Hoy empiezo a buscar mi alma. Mientras trazaba esas palabras, sentí un nudo en la garganta. No sabía a dónde me llevaría ese camino, ni cuánto tiempo tendría. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi historia. Si estás escuchando esto, quiero pedirte algo: acompáñame. Suscríbete a este canal y camina conmigo en cada paso, en cada confesión, en cada lágrima. Porque esta no es solo mi historia, podría ser también la tuya. Llegué a Valladolid al atardecer. El cielo estaba pintado de rojo y naranja, como si ardiera por dentro. Caminé por las calles empedradas, escuché las campanas de la iglesia y sentí una mezcla de miedo y libertad. Me hospedé en una posada sencilla. Esa noche, bajo un ventilador ruidoso, escribí una frase que aún resuena en mí. No sé cuánto tiempo me queda, pero lo viviré despierta. Y ahí empezó todo. El sol me despertó con un calor que parecía abrazarme, pero yo lo sentía como un recordatorio de que estaba viva, demasiado viva para sentir miedo. Caminé por las calles de Valladolid,
respirando el aroma de pan recién horneado y flores que alguien había dejado en las plazas. Cada paso era un desafío, el miedo al futuro, al cuerpo que no obedecía, al tiempo que parecía escurrirse como arena entre mis dedos. Fue entonces cuando conocí a Tomás. Lo encontré frente a un pequeño café, con su sombrero gastado y una sonrisa que parecía saber más de la vida que yo en 50 años de rutina. ¿Buscas algo?, me preguntó. Y no supe qué responder. Quizá estaba buscando respuestas, quizá perdón, quizá simplemente algo que no entendía aún. Tomás se convirtió en mi guía, pero no solo de caminos y pueblos. Era un espejo de verdades incómodas. Me enseñó a escuchar, no solo a los demás, sino a mí misma. Me llevó a cenotes escondidos, donde el agua era tan clara que parecía reflejar no solo mi rostro, sino mi alma. Allí, mientras flotaba, sentí que podía soltar el miedo que había arrastrado toda mi vida, miedo a enfermar, miedo a fallar, miedo a enfrentarme a la soledad. En un pequeño pueblo colonial, conocí a Elena. Su risa era contagiosa, pero sus ojos tenían cicatrices que contaban historias que no necesitaban palabras. Nos sentamos en la plaza y compartimos café y silencios. Me contó cómo perdió a su hermano en un accidente y cómo, aún así, cada día buscaba belleza y significado en lo que parecía imposible. Sus palabras me golpearon y me abrazaron al mismo tiempo. Me enseñó que el dolor no siempre destruye, a veces construye. Cada día traía algo nuevo. Un niño que me mostró su marioneta y me enseñó que aún se podía reír entre lágrimas. Una anciana que me invitó a su casa y me enseñó que la vida se mide por momentos, no por años. Cada encuentro era un espejo de posibilidades, de caminos que yo no había visto mientras vivía encadenada a la rutina. Pero también estaban mis miedos. Por la noche, mientras escribía en mi cuaderno, el recuerdo del diagnóstico volvía como un espectro, los nombres médicos, los síntomas que ya había sentido y no quise admitir, la sensación de que mi tiempo podía ser corto. Cerraba los ojos y veía mi vida como una película que no quería terminar sin sentido. Fue en ese estado de vulnerabilidad cuando Tomás me llevó a la cima de una montaña. Caminamos por senderos que olían a tierra mojada y a hojas secas. Llegamos justo cuando el sol comenzaba a esconderse y el cielo se volvió un lienzo de colores imposibles. Me dijo: «Mira, Adriana. Esto es la vida, aunque a veces no la sientas así. No está en tus manos controlarla, pero sí en decidir cómo vivirla mientras puedas». Esa frase se quedó conmigo, resonando cada vez que sentía miedo o dolor. Allí, con el viento acariciando mi rostro, entendí que mi viaje no era solo físico. Era un viaje hacia el perdón, hacia los demás, hacia los que me habían herido, y sobre todo, hacia mí misma. En el camino también enfrenté momentos de soledad que parecían interminables. Dormía en posadas humildes, escuchando los grillos y los perros callejeros, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Pero cada amanecer traía nuevas vistas, nuevos rostros, nuevas historias que me recordaban que valía la pena seguir. Una tarde, Elena me llevó a un pequeño taller de artesanos. Mientras observábamos cómo moldeaban barro con manos expertas, ella me dijo: «El dolor nos moldea igual que esto. Nos da forma. Pero depende de nosotros decidir si nos quebramos o nos transformamos en algo bello». Sentí un nudo en la garganta. Pensé en mi madre, en mis hijos, en todo lo que había dejado atrás por miedo a enfrentar la enfermedad. Y comprendí que cada decisión que tomaba en ese viaje tenía un peso, una consecuencia, pero también un regalo, la posibilidad de encontrar sentido, aunque el final fuera incierto. En un pueblo costero, caminando junto al mar, conocí a un hombre que me habló de la fe y la gratitud. No era religioso, pero sus palabras tenían un poder que no esperaba. No esperes a que algo terrible suceda para apreciar la vida. Cada ola que rompe en la orilla es un recordatorio de que estamos aquí, respirando, sintiendo, existiendo. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía más cercano que nunca, escribí en mi diario: «Cada persona que encuentro es un maestro disfrazado. Cada paisaje me recuerda que todavía puedo maravillarme. Y cada miedo que enfrento me enseña que vivir no es solo existir, sino sentir profundamente, incluso cuando duele». Sin embargo, no todo era paz. Mi cuerpo me recordaba constantemente la realidad del cáncer. Dolor, cansancio, días de mareo y miedo.
Aprendí a escucharlo, a respetarlo, a no ignorarlo. Tomás y Elena me acompañaban, pero también me dejaban sola cuando era necesario, para que enfrentara mis propios demonios. Una mañana, mientras caminaba por un sendero rodeado de árboles centenarios, sentí una especie de epifanía. Cerré los ojos y respiré profundamente. Todo en mi vida hasta ahora, el trabajo, la rutina, las obligaciones, las preocupaciones triviales, todo había sido un adormecimiento. Este viaje me estaba despertando, enseñándome que incluso en la enfermedad podía existir belleza y sentido. En ese momento, prometí que no volvería a vivir con miedo. Que buscaría la verdad, el perdón, la conexión. Y que, aunque el cáncer podía llevarme, mi alma no se rendiría sin antes haber sido libre. Cada encuentro, cada paisaje, cada conversación se convirtió en una lección que guardé como tesoros invisibles. Aprendí que la vida es frágil y preciosa, y que la fuerza no siempre está en resistir, sino en abrirse, en sentir, en amar incluso cuando duele. Y así continué mi viaje, día tras día, respirando, caminando, escribiendo, enfrentando mis miedos y recogiendo fragmentos de humanidad que me sostenían. No sabía lo que vendría, ni cómo terminaría esta historia, pero por primera vez, sentí que estaba viviendo de verdad. La primera vez que sentí que la enfermedad me golpeaba de verdad fue en un pequeño pueblo de montaña. Mis piernas temblaban al caminar, y un dolor punzante recorría mi costado. Sabía que no podía ignorarlo más. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire fresco olía a pino y a tierra húmeda, un aroma que nunca pensé que asociaría con miedo y vida al mismo tiempo. Tomás insistió en acompañarme al médico local. La espera fue larga, los sonidos de la clínica, el murmullo de otras voces, el golpeteo de botas en el suelo, el zumbido del ventilador, parecían amplificar cada pensamiento aterrador en mi cabeza. Finalmente, la doctora me miró con suavidad y dijo: Adriana, tu diagnóstico sigue avanzando. No podemos prometer resultados, pero sí control, y tiempo con calidad. Esas palabras me golpearon como una ola helada. Cerré los ojos y sentí un sollozo atrapado que no quería salir. Tiempo con calidad, repetía en mi mente. Esa noche, mientras el viento azotaba las ventanas de la posada, escribí en mi cuaderno: He recorrido kilómetros buscando mi alma, pero ahora debo enfrentar el cuerpo que me reta. No puedo huir más. Al día siguiente, mientras caminaba por el sendero que bordeaba la montaña, recordé algo que Elena me había dicho semanas atrás. A veces, lo que más tememos es justo lo que nos enseñará a vivir. Fue en ese instante cuando comprendí que la subtrama que definiría mi camino estaba a punto de revelarse. Encontré una carta escondida en el cuaderno que Elena me había prestado para escribir mis pensamientos. Era de mi madre, escrita años atrás, con letra temblorosa pero firme. En ella me confesaba secretos que nunca había tenido el valor de decir en vida, errores, perdones pendientes, un amor profundo que siempre había sentido pero nunca expresó. Mis manos temblaron al sostener la carta. Cada palabra abría cicatrices y cerraba otras. La traición que había sentido en ciertas decisiones familiares, la soledad que había cargado, todo comenzó a reconciliarse con la verdad de que nunca estuve sola en el amor de mi madre. Sentí un alivio inesperado y, al mismo tiempo, un dolor profundo, años desperdiciados en culpas que ya no tenían sentido. Esa revelación cambió mi perspectiva. Comencé a ver mi enfermedad no como un enemigo absoluto, sino como un recordatorio brutal de lo que debía priorizar: el amor, el perdón, la conexión. Me senté en la orilla de un río, mojando mis dedos en el agua fría, y prometí que haría todo lo posible para sanar, aunque mi cuerpo me negara tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino. Tomás me enseñó a caminar con precaución, a escuchar cada signo de mi cuerpo, a descansar sin sentir culpa. Elena me ayudó a abrir mi corazón, a aceptar que había vivido limitada por miedos autoimpuestos. Cada conversación, cada silencio compartido, era una lección más que se grababa en mi piel. Una noche, mientras observábamos un cielo estrellado desde la terraza de la posada, Tomás me miró fijamente y dijo: Adriana, has cambiado. No por el viaje, no por el paisaje, sino porque enfrentaste lo que más temías. Y eso te hace invencible, aunque el cuerpo no siempre lo sea. Sus palabras resonaron en mí como campanas lejanas. Lloré, no de tristeza,
sino de una claridad que nunca antes había sentido. Podía morir, podía perder mis fuerzas, pero mi alma estaba viva, y eso era innegable. El clímax llegó cuando un dolor intenso me obligó a quedarme en la cama por varios días. Pensé en renunciar, en dejarme vencer. Pero entonces, recordé la carta de mi madre, las palabras de Elena, los paisajes que había visto, y entendí que rendirse sería negar todo lo que había aprendido. Me levanté con esfuerzo, cada movimiento una batalla, cada respiración un triunfo silencioso. En ese momento comprendí la esencia de mi transformación. La vida no es medir cuánto tiempo nos queda, sino cuánto logramos sentir en ese tiempo. Caminé hasta la ventana, miré la montaña y respiré profundamente el aire que traía consigo el aroma a tierra mojada y a flores silvestres. Sonreí, por primera vez sin miedo, por primera vez con aceptación. Y entonces ocurrió la epifanía final. Entendí que mi viaje no solo estaba salvando mi alma, sino que me preparaba para devolver algo al mundo. Todo el dolor, todo el miedo, cada lágrima, tenía un propósito. Podía compartir lo aprendido, inspirar, enseñar que incluso cuando la muerte acecha, la vida puede ser intensa, plena y consciente. Antes de regresar a Mérida, decidí dejar un mensaje grabado en mi diario para quien lo encontrara. Si alguna vez sientes que todo se derrumba, recuerda que cada encuentro, cada paisaje, cada palabra que recibes, puede salvar tu alma. Vive con intensidad, ama sin reservas y perdona, siempre. Mientras empacaba mis cosas, Tomás me abrazó y susurró: no es el fin. Es un nuevo comienzo. Y yo entendí que tenía razón. Este acto, esta etapa de mi vida, no era solo enfrentar la enfermedad, era redefinir lo que significaba estar viva. Regresé a Mérida con una mezcla de nervios y alivio. Las calles que antes me habían parecido frías y distantes ahora me saludaban con una familiaridad casi cálida. Mi mochila estaba más ligera, pero mi corazón cargaba un mundo entero de experiencias, de personas, de paisajes y de aprendizajes que ya no cabían en simples palabras. La primera noche, mientras caminaba por el malecón, sentí la brisa del mar acariciando mi rostro y cerré los ojos. Recordé cada paso del viaje, los cenotes, las montañas, los pueblos, cada sonrisa que había compartido, cada lágrima derramada. Todo eso me había salvado. No mi cuerpo, que seguía débil, sino mi alma, que ahora caminaba firme, con una claridad que no había sentido en años. Volví a mi casa, que me pareció pequeña, casi un escenario que había olvidado. Miré mis objetos cotidianos, la cafetera, los libros, el escritorio lleno de papeles, todo parecía insignificante frente a lo que había vivido. Saqué mi cuaderno y releí cada página, cada palabra escrita con miedo, con rabia, con esperanza y con amor. Decidí que mi historia no podía quedarse en silencio. Llamé a Elena, que seguía viajando, y le pedí que me ayudara a organizar un encuentro con amigos y familiares. Quería contarles todo, sin adornos, sin miedo, con la vulnerabilidad que había aprendido a abrazar. El día del encuentro, sentí que el aire mismo estaba cargado de expectación. Algunos me miraban con sorpresa, otros con tristeza, algunos con culpa, pero todos escucharon mientras contaba, en primera persona, cómo cada paso del viaje me había transformado, como cada persona que encontré me había enseñado a vivir antes de tiempo, a perdonar, a soltar. Hablé de mi miedo, de la enfermedad, de las noches de soledad, de las cartas y secretos familiares. Hablé del perdón que finalmente di y recibí, de la paz que sentía en mi pecho. Y mientras hablaba, vi lágrimas en los ojos de mi hermano, sonrisas tímidas en los rostros de amigos que me habían juzgado y, sobre todo, un brillo en los ojos de mi hijo que parecía decir: finalmente te entiendo, mamá. Al terminar, me levanté y tomé un objeto que había traído desde el viaje, el collar de jade que mi madre me había dado y que había sostenido en cada momento difícil. Lo coloqué sobre la mesa del comedor, entre todas las personas reunidas, y dije: esto no es solo un collar. Es la representación de todo lo que he aprendido, que la vida se mide por el amor que damos y recibimos, y que nunca es tarde para encontrar paz y propósito. Sentí como un peso invisible se levantaba de mis hombros. La habitación, antes cargada de silencios y reproches, se llenó de una energía suave, de comprensión y aceptación. La enfermedad seguía allí, pero ya no era un enemigo absoluto. Había encontrado un lugar donde el miedo se disolvía en gratitud,
donde cada latido contaba, donde cada respiración tenía un sentido profundo. Durante los días siguientes, compartí mi historia con más personas, vecinos, compañeros de trabajo, conocidos que me habían perdido de vista. Cada conversación era un acto de sanación, un regalo que devolvía la fuerza que había recibido en mi viaje. Me di cuenta de que, aunque mi cuerpo pudiera seguir debilitándose, mi espíritu podía crecer, florecer y tocar a otros. Una tarde, mientras caminaba por el jardín de mi casa, sentí la necesidad de escribir una última carta. La dirigí a mí misma, a la mujer que había dejado Mérida semanas atrás. Le conté todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido, y le prometí que no importaba lo que sucediera, seguiría viviendo con intensidad, con amor, con perdón. Sellé la carta y la guardé en el cajón más profundo de mi escritorio, un símbolo de mi viaje interior. Esa noche, miré el cielo estrellado desde mi ventana. Recordé el cielo de montaña, el sonido del río, la risa de Elena, la calma de los cenotes, el viento en el malecón. Todo se mezclaba en un mosaico de emociones que no podía contener. Me sentí completa, aunque sabía que la enfermedad todavía me rondaba. No importaba. Había encontrado algo más valioso, paz, propósito y la certeza de que, aunque el cuerpo flaquee, el alma puede ser libre. El gesto final, simbólico, fue sencillo. Tomé una vela, la encendí y la puse frente al collar de jade. La luz iluminó la habitación con un resplandor cálido, reflejando cada palabra escrita, cada lágrima derramada, cada abrazo recibido. Sentí que la redención, el perdón y la justicia emocional habían llegado a su fin. No como una promesa, sino como un hecho tangible que podía tocar, ver y sentir. Mientras el humo de la vela se elevaba hacia el techo, comprendí que mi viaje no terminaba aquí. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde cada día, cada encuentro y cada decisión tendría sentido. Y por primera vez, sonreí sin miedo, sin reservas, con la certeza de que estaba viva de verdad.